volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. De nuevo estamos con todos ustedes para ofrecerles una nueva edición del programa Volver. Como todos ustedes saben, este fin de semana o largo puente que hemos pasado, pues se ha celebrado el Día de la Cruz, que es fiesta local en nuestra ciudad. Nuestra sorpresa es mayúscula cuando nos acercamos y preguntamos, ¿cuál es el origen del Día de la Cruz en nuestra ciudad? Hicimos una muestra por colegios e institutos de nuestra ciudad preguntando el origen del Día de la Cruz. Bueno, pues curiosamente, y aquí tengo alguna muestra, el origen de la cruz no lo sé, o no contesta, o por ejemplo, hubo una época en que había una peste y la gente se refugiaba en la ermita de la Langosta, o no lo sé, nunca he oído de ella. No contesta, no contesta. Otra, porque hubo una peste y la gente se metió en una ermita de la Cruz de la Langosta. Otra, la gente se juntaba en el campo para comer y pasarlo bien. Otra, que el origen del Día de la Cruz se relata de un hallazgo de Santa Elena de la auténtica Cruz de Cristo. Otro, creo que tiene que ver con Jesucristo, pero no sé específicamente, porque hubo una peste y la gente se metió en una ermita que era la Cruz de la Langosta. Otra, la leyenda pretende interpretar la importancia de la cruz en estas fechas. La tradición popular nos recuerda que un hecho milagroso salvó a Hellín de una plaga de langosta arrasada a sus cultivos a mediados del siglo XVIII. Esta es una de las que más se aproxima. La leyenda pretende interpretar la importancia de esta cruz en esta fecha. La tradición popular nos recuerda que un hecho milagroso salvó en Hellín una plaga de langostas que arrasaba sus cultivos a mediados del siglo XVIII. Una tradición, otro dice que es una tradición religiosa que anuncia la llegada de agua y lluvias al campo. En definitiva, solamente de esta muestra que he leído, dos sabían perfectamente y lo estaba viéndolo perfectamente, que estaba viéndolo en internet. Pero en términos generales, si se presenta, los jóvenes no tienen una idea clara de cuál es el origen del Día de la Cruz. Por eso nosotros en estos programas lo que intentamos es siempre intentar hacer llegar el porqué de estas tradiciones en nuestra ciudad. Una tradición que es fiesta local y que, bueno, si vemos otras ciudades de alrededor, como es el tema de Caravaca, pues indudablemente vemos que sí que se celebra, y de qué manera se celebra en Caravaca, o también en Granada o en Córdoba o en algunos lugares donde tenemos un origen común, porque también descubrí el otro día que en Cieza también se celebra el Día de la Cruz, es fiesta también el Día de la Cruz, o sea que consecuentemente es una fiesta que se celebra por toda esta zona y que tiene un origen común. Bueno, pues aquí el origen viene de Sor María de la Cruz Baeza. Sor María de la Cruz Baeza era una clarisa que estaba en el convento de las Clarisas y que, harto ya
los agricultores de las plagas de langostas que acechaban el campo de Ellín y que provocaban crisis de subsistencia y por lo tanto hambrunas y posteriormente la muerte de muchos habitantes, ténganse en cuenta que estábamos siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII. Bueno, pues digo que harto de esto los agricultores se encomendaron a Sor María de la Cruz Baeza, ya digo, una clarisa, que decía tener una cruz muy milagrosa, y cuando llegaron en 1748 estos agricultores al convento de las Clarisas, asustados por tan tamaña plaga de langostas, les dijo que pusieran esa cruz desde lo alto del convento de las Clarisas, que pusieran esa cruz donde ella iba a decir, concretamente que lo pusieran al lado de la ermita del Calvario, en un monte que hay a continuación, y ese monte se llama el Monte de la Cruz de la Langosta, precisamente. Bueno, pues allí en procesión se dirigieron por el camino de las columnas para llevar esa cruz hasta dicho monte. Allí pusieron la cruz y, como por encanto, la plaga de langostas levantó el vuelo y se libraron prácticamente de caer muertos pues gran parte de la población. Ténganse en cuenta que digo que estas crisis de subsistencia, en esos momentos, pues claro, no había grandes superficies ni grandes supermercados como existen en la actualidad, no había grandes almacenes, al contrario, se vivía con el día a día, y una hambruna de este tipo solía ocasionar pues la pérdida de la mitad de la población, como así sucedió con la peste de Cartagena de 1648, que arruinó la población de Ellín en la mitad de sus habitantes. Teniendo en cuenta esto, pues los habitantes de Ellín hicieron fiesta y declararon fiesta local porque eso se produjo, y construyeron en su honor una ermita que es la ermita de la Cruz de la Langosta. A partir de ese momento empezaron a hacer festividades, empezaron a realizar romerías, a hacer misas de campaña, y al mismo tiempo empezaron a realizar meriendas en todo este alrededor. Así fue como el Día de la Cruz se hizo popular en nuestra ciudad. Hay diferentes pues historias de todo esto. En el siglo XIX también hubo otra serie de epidemias y se echaba la culpa también a que habían ocupado la ermita de la Cruz de la Langosta, y entonces tuvieron que limpiarla y sanearla hasta para que desaparecieran esas plagas. Así que la Cruz de la Langosta, la ermita de la Cruz de la Langosta, ha tenido mucha actividad a lo largo de nuestra pequeña historia. Como vemos, nosotros tratamos de que esto se conozca y de que cada vez las generaciones jóvenes vayan cogiendo estas historias, porque si no se va a ir perdiendo, y esa es nuestra labor. Bueno, pues después de esta introducción un tanto larga, vamos a presentar a nuestros invitados y contertulios de siempre ya habituales colaboradores, como Pepe Roca. Buenas noches. Buenas noches. Pepe Roca. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido este puente y después de estas mini vacaciones, ¿no? De Semana Santa. Bueno, para mí no son mini, son totales. Son totales, bueno, tú sí, claro, evidentemente. De forma que yo puedo contar, me pasó unos días muy buenos. Muy buenos. Ya te contaré ahora después. Ahora después contaremos a ver cómo se ha pasado. Muy bien. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo se ha dado Rafael López Martínez, más conocido como Rompetecho? Y bueno, también ha vivido intensamente el Día de la Cruz, ¿no es así? Sí. O los días de la Cruz, sí. El puente, vamos. Lo he pasado bien. ¿Sí? ¿La has pasado bien? Sí. ¿Has estado aquí en Ellín? ¿Has disfrutado aquí en Ellín de todos estos días? Estuve por la mañana. Sí, aunque ahora avanzaremos, pero dilo más o menos. Pero lo he disfrutado, sí. Sí, lo has disfrutado bien. Bueno. En el campo y aquí. Bueno, cuando hablamos del Día de la Cruz, el Día de la Cruz en Ellín siempre se ha celebrado, ¿no? Desde antiguo, ¿desde cuándo recuerda el Pepe que se ha ido celebrando y cómo se celebraba? Yo de toda la vida. Desde que yo recuerdo, ya
Lo que te iba a hacer a ti era otra pregunta. Ah, bueno, pues si la sé responder... ¿Desde cuándo empezó a ser fiesta local el Día de la Cruz? Bueno, ¿desde cuándo empezó a ser fiesta local? La fiesta local yo creo que ha sido una de las... Porque es que yo no sé cuándo empezó la fiesta local. Sí, pero debió de empezar con el milagro de la Cruz de la Langosta. Debió de empezar... Vamos a ver, siempre... Yo te hago esa pregunta... Sí, hay constancia en las actas capitulares que hay en Ellín desde muy antiguo. Pero es que pasa una cosa en Ellín, como somos un poco especiales en ese sentido, las actas capitulares que hay en Ellín es desde 1868 en adelante. Las anteriores no existen, o sea, no podíamos saberlo a ciencia cierta por las actas capitulares. Ahora bien, sí lo podemos saber indirectamente, y lo sabemos a través de los periódicos, lo sabemos a través del boca a boca, de que generaciones enteras lo han ido celebrando, y seguramente tus padres y tus abuelos y tus tatarabuelos seguramente la celebrarían. La celebrarían, porque tú te acuerdas de eso perfectamente, ¿no? Pues yo me recuerdo... O has oído a los abuelos decir algo. A los abuelos los he oído, y a mis padres, de que el Día de la Cruz pues, se celebraba. Sí, sí. Ahora, del día de fiesta local, eso lo que debe de estar es en los archivos del ayuntamiento. Sí, pero eso te digo, las actas capitulares son los libros de actas de los plenos que se celebran en el ayuntamiento, que son las actas capitulares. Los capítulos que entonces se llamaban. Yo te lo he preguntado por si tú acaso lo sabías. Pero es que resulta que en Ellín no existen, que se han perdido. Es lo que te estoy diciendo, es que se han perdido. Esos libros del ayuntamiento, de las actas capitulares, se han perdido. Porque donde tendríamos que empezar a ver es desde 1748. Tendríamos que empezar a verlo. Sí. Pero es que no existen. Por arte de Billy que se han perdido. Sí, se perdieron. Unos dijeron que porque... venían los franceses, y es verdad que hay documentación que pegaron fuego al archivo del ayuntamiento. Otros después dicen que los carlistas también entraron en el ayuntamiento y que le prendieron fuego a los libros de actas, porque lo que querían es eliminar a la gente para que no pagara impuestos, para que apoyaran a los carlistas, y por eso les pegaban fuego a los libros para que no se vieran reflejados en los libros y hacerse, granjearse amigos. Sí. Ya tiene una explicación. Y otra en la Guerra Civil. Y luego yo sé que yo vi, lo que pasa es que yo entonces era pequeño y yo no estaba metido en los temas estas de historia, si no, seguramente eso no hubiese pasado. Yo vi donde estaba el despacho de la policía y todo eso, lo que llamaban la perrera, entonces le llamaban la perrera, en toda la bóveda esa, todo eso lleno de libros, y cargárselos en camiones para llevárselos a la trapería. Que desaparecieran. Vamos, entonces posiblemente algunos de ellos irían ahí, algunos de ellos irían ahí. Lo que no tenemos es el acta donde el ayuntamiento aprueba que sea realmente fiesta local. Ahí era, esa pregunta es la que... Claro. No lo tenemos, pero sí tenemos constancia, y Ellín tiene constancia, que se ha celebrado desde siempre. Y se ha reflejado en periódicos y en documentos de forma indirecta, pero no donde tiene que ser directo, que es cuando lo aprueba el pleno de... por ejemplo, sí sabemos cuándo se nombra patrona de Ellín, alcaldesa de Ellín, a la Virgen del Rosario, que fue a principios del siglo XX, en 1905, 1906, 1907, no recuerdo el año, pero a principios. Eso sí lo sé. Eso sí lo tenemos reflejado en las actas del ayuntamiento. Pero lo otro no lo tenemos. Por ejemplo, sí sabemos los de San Rafael por las relaciones topográficas de Felipe II. Que en las relaciones topográficas de Felipe II del año 1576 sí se dice que ya se celebraban las fiestas del bienaventurado San Rafael en Ellín por los pedriscos, los truenos y los relámpagos y las pérdidas de cosechas que se realizaban en Ellín. Eso sí viene recogido
en un artículo de las relaciones topográficas de Felipe II del año 1575. Del año 1575. Muy bien. O sea que fíjate... La información está muy bien hecha. Claro. Pues, la información y la aclaración. Lo que sí sabemos también es que el milagro de la Cruz de la Langosta sucedió en 1748, porque se tiene recogido por parte de las clarisas y se tiene recogido también por parte de los franciscanos, en sus crónicas generales y en sus crónicas particulares de cada congregación. Con lo cual, eso y se ha ido transmitiendo a los periódicos de la ciudad y tal, el Amigo del Pueblo, el Social de Jean, ¿cuál más? Reforma Social, Adelante, bueno, de los muchos que había, ¿no? De los muchos periódicos que hubieron. Pues el Día de la Cruz, lo que me has preguntado antes, Antonio, que yo recuerdo que mis antepasados, como los abuelos, como los padres, sé que el Día de la Cruz se celebraba. Uno mejor, como siempre pasa, uno mejor, cada uno pues a razón de sus medios, pues se hacía sus meriendas, se salía en las afueras del pueblo, porque entonces no había los medios como hoy en día lo hay. Claro, antes era o en burra o carro. Hoy ya no hace falta echar el bocadillo. Échate la cartera, coger el coche y te vas. Ni la cartera, la tarjeta. Bueno, échate la tarjeta. No digo la cartera porque yo tarjeta no utilizo. No. De forma, la tarjeta no la voy a perder. No te hace falta ni billete. De forma que volvemos a lo de antes, sí. La Cruz que yo recuerde, vamos, para mí, en toda la vida. ¿Cuál es el recuerdo así más...? Porque yo tengo algún recuerdo así primitivo, de los más primitivos así del Día de la Cruz. Yo recuerdo a ver, haz un esfuerzo, a ver, sí, y tú también, Rafael. Bueno, mis padres, y recuerdo que antes... El primer recuerdo del Día de la Cruz. Mi madre me contaba de que se hacían sus pequeñas meriendas, ¿sabes? Mi padre, pues también, pero mi madre era más raíces sellineras, y entonces ella es la que recuerda más de sus meriendas, se juntaba con las amigas o los familiares, salían del pueblo, se hacían su merienda y se pasaban su tarde o todo el día, depende, ¿no? Y lo pasaban estupendamente. ¿Y tú, Rafael? Yo me acuerdo de las primeras meriendas que yo con mis hermanos nos hacía mi madre, era subir lo más largo a la fuente de Iso, que subíamos andando. Sí, yo también lo he hecho. Mis hermanos, por desgracia, no están, que esos eran mayores, esos eran los que nos llevaban a los pequeños. Sí. Que incluso allí, si hacía buen día, nos podíamos bañar en el Ladrón. ¿En el Ladrón? Sí. ¿Qué es eso del Ladrón? A ver. El Ladrón es una claro. cosa... Hombre, yo sí se lo sé, sé lo que es. Ya lo sabes. Pues yo lo voy a pero explicar tú explícalo, para que no lo sepa. porque ya hemos visto cómo los chavales, parece mentira, sí, pero que son del pueblo, y no tienen la idea clara. El Ladrón, pues todo el mundo lo sabrá, pero habrá quien no lo sepa. Pues es una cosa cuadrada, como si fuera una bañera cuadrada, muy bien hecha. ¿O redonda? No, el de la fuente era cuadrada, era larga. Él habla de la fuente. Hablo de la fuente. Y allí, pues se hace un bajo, que aunque venga poca agua, eso siempre está lleno, para poderte bañar. Y ese era el Ladrón. Y es claro que robaba agua. Robaba agua para poder bañarse, claro. Bajábamos un poquito, por ejemplo. Pero siempre tenía. El Ladrón siempre estaba lleno. Claro, porque se llamaba el Ladrón. Se procuraba siempre que hubiera eso. Y bueno, no, termina, si hay tiempo. Y después, pues los tiempos fueron cambiando. Sí, luego hablaremos de sí, los tiempos fueron cambiando y ya... Ahora hablaremos de eso, de los tiempos fueron cambiando. ¿Algo tienes que añadir? Sí, yo recuerdo de que los ladrones en los campos, en las aljibes... Se llevaban el cereal. No, los ladrones es de que había rastros de agua. Ah, sí. ¿Sabes? Ahí el ladrón se depositaba toda la piedra, la arena y todo. Claro. Y entonces de allí pasaba limpia al aljibe. Ah, claro. Por eso el ladrón,
que yo recuerde, era el En la sistema aljibe era... sí, pero En el aljibe, en la sí. fuente no. En la fuente Bueno, era la fuente para- era... No, porque bueno, sabemos todos que era Bueno, largo. vamos a ver. Incluso está el ladrón allí. Yo tengo unos recuerdos, el recuerdo que tengo yo es en la Plaza Nueva. ¿Os acordáis de la Plaza Nueva? Y Claro. estaban allí los guardias civiles, ¿os Sí. acordáis? Claro, ¿No claro, hombre, os acordáis? claro. Y había en un callejón Los carabineros que se le los llamaban. carabineros. Y había allí en un callejón, el callejón de Grae. No sé si os acordáis Claro, aún está. del almacén de Grae y del callejón de Grae. Aún está aquello allí. Bueno, y allí se vendían telas, retales de tela y todo, y además era un mercado, era Un comercio de lo más era un grande que comercio había. de lo Claro, más sí, grande. se compraba Tenían todo ahí, allí, sí, se tenía compraba todo. allí, bueno, eso era tremendo. Y no sé si os acordáis de las escalericas, esas que había de madera, De madera. y después vinieron de tubos de cartón. De cartón. Pero yo me recuerdo de las de madera. Venía Y la... antes de las días antes, estoy hablando a lo mejor, pues terminaba la Semana Santa y ya empezábamos con las cruces, a arreglar cruces. Y entonces yo recuerdo que nos íbamos allí a la Plaza Nueva, porque lo teníamos cerca aquello, con mis primos, yo me acuerdo que iba con mis primos, y con Gespi, Antonio Espinosa, Sí. Gespi, el del estanco de la Teresica. Lo conocí. Pues nos El íbamos fotógrafo, allí, fotógrafo. exactamente, nos íbamos allí, porque ese era primo de mi primo, entonces nos juntábamos ahí todos nos juntábamos ahí. Y entonces nos íbamos allí, y como unos tenían amistad con Héctor de Grae, y aunque no tuviéramos, éramos chiquillos, eso te estoy hablando de que éramos Sí, chiquillos. nos daban a todos. Si tenían nada. Y íbamos y nos daban escalericas de esas. Y con ese afán, pues todas las tardes, después de la escuela, nos íbamos allí y empezábamos a desarmarlas primero. Y luego a idearnos cómo íbamos a armar la cruz, que íbamos a salir, íbamos a pedir, poníamos ahí todo un interés tremendo. Y además me acuerdo, tú te acuerdas de la Rosaleda del parque, Claro. con las rosas que tiraba. Claro. Pues bueno, algunas rosas de esas, más de algunas rosas de esas, Sí. hemos quitado Más de dos para se adornar, venían, sí. pa' adornar el trono. Que nos Qué pues perdonen. estaba la Rosaleda, pero íbamos también en la Plaza Santana, que habían allí baladres, habían rosales también. No sé si os acordáis, cuando estaba allí, que estaba el Teatro Español, Sí, sí. estaba En el kiosco que había el kiosco que había en el centro, en el centro de la allí plaza. llegaban los autobuses, Sí, sí, oh. la de Yeste, llegaba la de Iso, estaba también la Carrucha, Sí, estaba también la, ¿cómo se llama? La fragua de Domingo, Sí, la fragua de los Periches, Periches. De los de los Periches Periches. y los Ruices. Y antes estaba también uno que era familia nuestra también, que estaba de los carros, Sí. los aperadores. El padre de Rafael. El padre de Miseria. Rafaelico Miseria. Que Que desde aquí le mandamos pero recuerdos. Eso ya estaba, el taller lo tenía ya metido en la calle. Exactamente. Bueno, pues con todo ese trajín y con todo eso y tal, nosotros bajábamos por la calle Mesones, como claro, la Plaza Nueva y la calle Mesones, estaba la Posada La Estrella, que también era familia, y todo eso, en todo ese trajín, ahí llegábamos y almacenábamos en la Posada La Estrella, almacenábamos allí todos los telares. Y la madera. Y entonces íbamos allí, las cogíamos, nos las llevábamos a la Plaza Nueva, y entonces en la Plaza Nueva empezábamos a armarlas. Allí armarlas. Allí armarlas, hasta que al final armábamos. Ahí nuestro- no molestaba a nadie. Exactamente. Y todo el trajín, desde la Plaza Nueva a la calle Mesones, a coger las flores, o las cogíamos allí y luego nos íbamos a la Rosaleda, al parque. También. Eso Pues lo hemos Entonces, hecho. teníamos las rosas Lo aseguradas. hemos hecho mucho. Yo las cogía antes de la Rosaleda porque las cogía aquí en el Jardín de Martínez Parra. Ah, está bien. Porque está bien. entonces Está bien, Rosaleda está bien, abajo está bien, está bien. no existía. Está bien, ¿sabes? está bien, está bien. Pero fue a partir del año 50 empezaron Y entonces a trabajar todo aquello. nos íbamos al mercado, que entonces el mercado era el mercado. El mercado iban todas las mujeres de allí, iban al mercado y había un ambiente, pero Todo- bueno,
Había gente que iba todos los días. Eso era. Bueno, y si había mercadillo, Sí. ya ni te Sí, cuento. sí. Es que ya la Sabía- cruz por la mañana estaba todo abierto. Claro. Y había un movimiento. Y había un ambientazo que, claro, sí. llegábamos y sacábamos para merendar, pues lo veas. Claro. Sí. Claro, a peseta, ¿sabes? No te creas tú Pero- que. O perrón, y perrón. Una peseta entonces era 2 reales. Nosotros, 20 euros hoy en día. nosotros, mi hermanico y yo, Cuéntalo, lo del perrón, los reales y todo eso. Bueno, empezaba con céntimos. Estaba el céntimo, los 2 céntimos, los 10 céntimos, todo eso era de cobre. Y ese del agujerico, Eso eran 25 céntimos. céntimos. Sí. Que eso eran los. Y habían de 50 también, con Claro, agujero. que eso lo utilizábamos para la cuerda del zompo. ¿Te acuerdas o no? y para hacer correas. Y había gente que se hacía correas, le ponía a todo alrededor monedas de esas de agujero. Sí, sí. Hacíamos correas. Si lo ponen ahora, se lo llevan. Te quitan la correa, La correa de Llevan dinero, entero. para arriba, te quitan la correa y te el pegan dinero encima que con la ella. correa. Claro, Pero claro. aquellos tiempos es que si nos podemos recordar. Pues claro, todos de eso aquellos se tiempos. trata, de recordar. No, ya lo sé, que Yo estamos- estoy aquí recordando todo lo que yo recuerdo. Nosotros con la rosa no teníamos fea, me parece que lo conté aquí. Porque como vivíamos en el castillo Ah, sí, claro. y abajo, Carzamorano, no, porque estaban allí las hermanicas con las flores que estaban allí con el garrote las dos. Adiós. Pero Higo chumbo, que había chumberas allí en el castillo. Y yo aún que ahí- cogí, y aún yo que quedan cogí. chumbos por allí, aún quedan chumberas. Y había unos rosales Buenas aquí. noches, Higo Chumbo. A mí me bajar de la cuesta al cárcel, Sí. la cuesta Alcaraz. La corta, Ya, sí. había allí unos rosales que era del farmacéutico ese que estaba aquí en el Raval. Ah, sí. Un hombre era harto Sí. y tenían aquí de flores. Pero nosotros a las 5 de la mañana decía mi hermanico, vamos, venga, Vamos a a las bregar. 5 de la mañana. Y bajábamos, se apoyaba uno en el otro y venga con las más hermosas. Madre mía, hermana, qué pasa de rosas. Digo, como nos pide la tía por aquí, nos va a pegar. Ya verás la que se va a liar. Yo las cogía ahí en el jardín del Martínez Parra, que era el único jardín que había, y las cogía por la mañana temprano, porque después llegaba el jardinero y empezaba a regar y al mismo tiempo de guarda para que lo cogieran, ¿sabes? Había un guarda Sí, allí. habían Sí. guarda, entonces. Sí. Estaba su traje de, Había un guarda y pana. el traje de pana. Y estaban el jardinero y el ayudante, que era un hombre, era manco, le ayudaba al jardinero a transportar la manguera, correrla por un lado y para otro. Y eran 2 personas que se dedicaban a la cosa del arreglo, y de regar el jardín. Pero yo iba temprano. Como me pillaba cerca, que no era nada más que cruzar la calle y ya estaba en el jardín, Sí. pues claro, tenía esa ventaja. Eh, Pues que yo por la mañana temprano, antes que se hubiera movimiento, pues yo iba y cogía las rosicas, La rosica. las mejores rosas que había. La que me Menuda rosa viene la rosaleda. Sí. De todos Pues colores. aún tengo, hay una cruz, que ahora si quieren lo podemos grabar en el DS, que salió justo cuando se hizo la restauración de todo esto, salió esa cruz, y esa cruz tiene que tener años. Pues claro, Y que decían que incluso llevaban cuando no se utilizaban para eso, llevaban en medio, ponían los pasteles y los llevaban y transportaban los críos de un lado para otro. Sí, hombre, sí, ahí está, que se puede ver. Sí, la he visto yo. Y tiene bastante años, ¿eh? O sea que ese me supera a mí con creces. Y bueno, yo ya abundaría, pues, haríamos cómo se celebraba antes de que existieran los coches a partir de los años 60, que es cuando empieza el 600, bueno, el que tenía- empieza el el que 600... El que tenía un coche por los años 50. Bueno, pero eso eran se los podían señoritos, eran los Se podían señoritos, contar con los dedos de la mano. exactamente, que eran los únicos que tenían coches, Sí. porque el pueblo en general no Y tenía los coches. demás, pues en bicicleta o en moto, son los únicos Y que a pie, los y a desplazábamos. pie, y a burro, Hombre, el que tenía un burro. y a yo- carro. Bueno, con carro yo he ido a muchos sitios. Pero mis suegros tenían carro y en la mínima cosa que había que hacer ya estaban enganchando el carro y la mula para desplazarnos a la fuente de Iso o al río, ¿sabes? Yo tengo también otro recuerdo en la fuente de Gin.
Y entonces la fuente de Yin tenía una arboleda en medio, Sí. con una chopera. Una chopera, ¿eh? ¿A que sí? Es que allí ¿Eh? abajo había agua, que allí como un ese de agua. y había unos rosales, entonces Allí- eso estaba muy bien. allí Ahora vamos- está todo aquello que parece un desierto, ¿no? Pero Yo- entonces está aquello todo- estaba muy está bien. todo aquello tapado ya. Yo a la fuente Sí, de... está tapado, menos lo que es la fuente, que bueno, y ojalá que no se pierda, porque también ha estado La fuente no se puede perder. a punto de perderse. No se puede perder, pero ha estado a punto y sabes que hemos tenido muchos problemas con la fuente principal, el Pozo Contreras, Sí. que si hicieron un pozo para Sí, hombre, secarlo, que si menudo no sé qué, bordoño que de no- agua se o sea, acaba. que se puede acabar. Ayer estuve ¿Y viendo bajo yo- la fuente? Ayer precisamente estuve yo viendo un programa de Doñana y pasa el mismo sistema de lo de Doñana con lo de la fuente de allí. El mismo sistema. Eso es un nivel freático el que hay. Si tú le chupas por un lado, Claro, eso Le quitas el va, otro. Le quitas la veta y claro, agua se va por va abajo. disminuyendo. Es decir, lo que es natural se para. Y en Doñana pasa igual. Con la fresa, el arándano, el no sé qué, los fresones y todo eso, pues están dando mucho trabajo. Pero claro, le están chupando a la Claro, veta por un lado haciendo sondeo. y Doñana se está secando. Está haciendo Quedan dos sondeo. cosas, o se le da trabajo para la fresa y para todo eso, o se le da agua a Doñana. Dos cosas tiene. Aquí pasa igual. Y la verdad es que nosotros allí siempre hemos dicho que un parque temático del agua, puesto que están allí las termas, están allí las termas romanas que están enfrente, están también la villa romana de allí, y estaban los mosaicos y todo eso, pues sí que se podría haber hecho el parque norte temático del tema este. Sí que se puede, con un poco de imaginación y con un poco de dinero, como siempre, sí que se pueden Pues hacer claro, cosas. claro. Que está propuesto, está propuesto. Lo que pasa es que nadie se echa para La adelante. fuente llegó a bajar, ¿no te acuerdas cuando subimos a grabar? Eso cuesta dinero. claro. Eso cuesta Bajaba, dinero bajó la y- fuente 2 o 3 dedos. Claro. ¿Y quién hace eso? Cuando sacaban agua arriba. Pues a la fuente y a la Rambla La Alcancina. Era Sí, donde Rambla de Castillo. Allí he ido yo más de 2 veces pues a la Rambla cuenta cómo Alcancina. se hacía, contar cómo Pues se hacía no. en la Rambla Alcancina, que mucha gente de edad vuestra y de menos edad recuerda lo de la Rambla Alcancina, que los jóvenes no tienen ni idea. Pues nada. ¿Cómo se hacía aquello? Pues muy sencillo. Cogíamos, unos iban a la fuente de Iso, otros se iban a la fuente de Yin, otros nos íbamos a la Rambla Alcancina, que allí no había nada más Y a ver, nada más el que se iba a la Rambla Alcancina, ¿cómo organizaban eso y dónde iba y por qué camino? Porque algunos no sabemos Hombre. ni dónde está la Rambla Alcancina. La Rambla Alcancina había que ir por donde está la carretera de Lietos. Ahí iba la Rambla Alcancina. Al Boquerón. Exacto, pero antes de llegar a Boquerón está la Rambla Alcancina, que es la que baja de la Casa Morote, que es cuando algunas veces ha habido riadas grandes, ¿sabes? Y No me lo digas que me pilló a mí una Es que allí me siempre había tuvo algún charco 3 de horas agua. sin poder pasar, porque pasó una ría que el puente donde estaba lo del Capri, el puente ese se lo llevó, y entonces tuvimos que venirnos por la parte esta de Lietos, y cuando llegamos a la Rambla de Boquerón, la Guardia Civil nos paró allí y Que no podíais pasar. porque había salido la Rambla y no podíamos pasar, y ojo el que pasara, se lo llevaba el coche. Hombre, Bajaba muy fuerte aquella Rambla. Hasta que hicieron la presa de sí, para del Boquerón. retener las aguas. Es que esa presa hace mucho, Hombre, Ojo. un día viene una riada como la que yo he llegado a ver, como que Y se yo he llena. visto todo lo que es el Prado, hecho una laguna toda. Porque coincidió, una tormenta grandísima aquella tarde, coincidió de que la Rambla del Boquerón salió a tope, pero es que de la de Alcancina salía también. Claro. Entonces todo el Prado de Iso y todo eso parecía una laguna, todo cubierto de agua. Ajá. Claro, La al casa que final. era de los neurólogos de los suegros, Sí, de don José Ramiro. Torres ahora. Bueno, sí. Sí, que ahora la tiene José Torres, ¿no? Bueno, eso lo han vendido. Ah, Torres bueno. no tiene nada allí. Pero bueno, no, vamos al grano. Sí, sí, A ver, sí. Esa casa se quedó aislada total porque tenía una rambla por un lado y la otra por otro. Y debajo de la casa, allí se juntaban las dos ramblas. ¿Sabes? Pues que era difícil que subiera el agua allí arriba. Pero Que eso te estaba en digo yo alto. que se quedó
todo hecho una laguna. No, es que tragan Yo llegué mucha a agua. bajar Las dos ramblas esas, cuando salen, Yo llegué a traen- bajar al puente de Iso. pasa igual que la y del no- Baíco en Ontú. Y el agua no, Ojo. el puente no tragaba el agua que bajaba por la rambla. Sí. el sí. puente. Que la he sufrido yo, que yo la he sufrido, Sí. antes de construir la presa. Y tela, Ah, el hombre, que tuviera antes- narices que pasara. Sí. No podías pasar. No podías pasar, Pero pero que- cada risco ha sido gordo. no, pero no es eso, un alto de agua por la carretera más alto que el techo este. Sí, sí. Más Estaba alto cortado por la que- Guardia Civil. y cortado por la Guardia Civil. Bueno, a grano, como tú dices. Cuando nos vamos, salimos por el camino Las Columnas, vamos por la carretera de Lieto Eso es. y al llegar, ¿a qué altura? Pues a la altura aproximadamente de a partir donde está el hondo que hace, Sí, conforme pasa la... Sí, al ¿no? pasar la carretera que se mete para el convento de las de Clarisas, las Clarisas, sí, señor. un poco más adelante, Sí, allí había un hondo sí. que es donde se bajaba la rambla, de que había agua, y allí pues había unas sombras grandes con unas oliveras grandísimas, y ahí era donde merendábamos. Donde se Es merendaba. que por allí siempre había agua. Sí. Por arriba charcos de agua. Sí, por allí siempre de los escapes que había de agua. Sí. Allí. ¿Y allí qué sacabais? Pues nada, allí no sacábamos Extendíais nada. el tapete. Allí cada uno sacaba lo que llevaba. Y de Coméis ser- eso. De tapete Dice, nada. Al campo irá y lo que lleves comerás. Ahí está, ahí está. Y para sentarte en una piedra. Pero llevaba la merendera, Hombre, ¿no? claro, Hombre. llevaba una cestica de esas de mimbre. De mimbre, ¿sabes? porque entonces no había ni nevera. O de caña. O de ¿sabes? caña. Una cestica No de había caña o de nevera. mimbre. No, qué va, entonces no. Había merenderas de esas de aluminio con un asa que se tapaba por encima y ahí pues si podías llevar tortillas y de chorizo, el que llevaba chorizo... No sé yo, ya tuvo que pasar años, ¿no? Los huevos cocidos iban en una merenderita. huevos Pero si cocidos, venía mucho aquello, luego salía ya pelado. Sí. Y alguno cogía alguna perdiz que otra. Pues a lo mejor en aquellos tiempos nos divertíamos. Alguna piedra y una. Toma una perdiz, venga. No, por hacer eso. No, hostia, pero sí lo En vi. aquellos tiempos se divertía uno. El Día de la Cruz era una fiesta. Una fiesta. era Hoy una en fiesta. día ya... Pero al campo, al no campo. sé, Que hay que salir al Era campo. una fiesta, salía cada uno andando por un lado. A la fuente de Iso, pues iba andando. Sí, yo. Iba por aquí, por el camino del instituto. Y al río, la por ahí a gente, Cruz Bancales, te metías a brincar por encima del cerro, de la loma, a la fuente. Después de la falla de esta de Don Justo, Sí. esa que le hicieron Sí, allí en los cuando hornos de vino la- el canal, ¿te de la acuerdas? puerta. Cuando vino el que lo hicieron allí en San Roque, Sí. me acuerdo yo de aquello. Hicieron el canal, ya, y con esto lo vamos a dejar, luego vendremos. Hicieron el canal, ¿os acordáis del canal? Sí, hombre. Y entonces se puso de moda ir a merendar al canal. Bueno, pues nos vamos a ir unos minutos a publicidad y enseguida les vamos a contar cómo fueron aquellas primeras meriendas en el canal de Martínez Parra. Hasta ahora. Recuerdo que lloro otra vez.